Aire, Walmart. Aire. Nos toca meternos del otro lado de la política, ¿no? Veníamos paseando por cómo venía planteando esta semana la Libertad Avanza en su motivación de recuperar cierta centralidad en la agenda política y qué estaba pasando con las oposiciones. Sí, está bueno como lo plantea, porque yo había propuesto un título ganchero a partir de una nota que escribió ayer en Página 12 Jorge Alemán, donde él se pregunta, o en realidad hipotetiza, da un horizonte para pensar el peronismo y el kirchnerismo en este momento, y él plantea que el kirchnerismo contiene al peronismo y no al revés. No recuerdo en este momento el título de la nota, pero vayan y búsquenla, fue publicada ayer en Página, y está interesante, pese a que algún oyente o alguna oyenta no concuerde con lo que plantee Jorge Alemán. Y voy a dar algunos ejemplos prácticos de lo que está pasando en el Senado, en el sindicalismo, con los gobernadores, respecto de esta puja o tensión entre kirchnerismo, peronismo, quién se come a quién conduce a cuál es más grande que cuál. Para empezar, uno podría decir que efectivamente Cristina Kirchner y Néstor Kirchner han conversado sobre esto en los albores del kirchnerismo, e incluso Néstor Kirchner decía, no se confundan, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, es decir, para no llamarnos peronistas, o para no considerarnos herederos de esa tradición peronista. Lo que pasa es que uno podría plantear que después de 2 décadas, el kirchnerismo es otra cosa, con otra consistencia. Podemos plantearnos cosas que en muchas ocasiones Glesser y yo discutimos, conversamos, que es la noción de fracción o mayoría. O sea, el kirchnerismo es una fracción del peronismo, o a esta altura es una mayoría dentro del peronismo. Trajiste a Néstor, y uno de los proyectos de justamente cuando agarró el kirchnerismo fue la transversalidad, que terminó dejándola de lado. Bueno, yo lo que tengo para decir respecto de eso es que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner han oscilado entre la transversalidad y la pureza sistemáticamente. En años electorales, transversalidad. En años pares, pureza. Tiene lógica, tiene sentido. Lo que vemos hoy, con Cristina Kirchner cumpliendo su detención domiciliaria y Máximo Kirchner asumiendo un rol casi de delegado de ella y sonando como para encabezar eventualmente la lista de la tercera sección electoral, lo que vemos hoy es algo diferente, pero al mismo tiempo reproduce esta discusión. Por ejemplo, en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados se está discutiendo qué hacer con la Corte Suprema, ¿no? Glesser lo repuso la semana pasada, lo conversó tanto con usted como conmigo. Esta idea de que se le plantea a cualquier dirigente que quiera representar al peronismo en este turno electoral o en el que venga, que como condición expresen la decapitación de la Corte, el juicio político a la Corte, el indulto a Cristina, lo que fuere. Bueno, como prueba de sangre, ¿no? Digo, vas a la lista si públicamente te comprometes a esto. El certificado de dignidad debe contener como requisito que usted está de acuerdo con esto para representar a las listas del peronismo. Cuando uno conversa con diputados kirchneristas, lo que encuentra es que hay algunos que dicen, mejor busquemos una especie de negociación con el gobierno para reformar la Corte, para ampliarla, ¿no? Para que pase de los 3 actuales a 9 en total y ponga 2 el radicalismo, 2 el gobierno y 2 el peronismo o el kirchnerismo. ¿Quiénes son esos diputados? No puede decirlo. No puedo quemarlos, no puedo prenderlos fuego, pero, por ejemplo, me han dicho que lo han discutido con las principales espadas parlamentarias de Cristina en el Senado y les han dicho, van muy rápido, calma, vamos a calmarnos. ¿Por qué plantean esto en la Cámara de Diputados algunos diputados que, insisto, son kirchneristas, no es que están sacando los pies del plato? Los zapatos, no estamos claro, no estamos hablando... Germán Martínez, si se acerca más cerca de Germán Martínez o una de Florencia Carini. Podríamos hablar... No quería decir. No, más cerca, digamos. No estoy diciendo en el función... ¿Es de la Cámpora o es kirchnerista de que se dice que es kirchnerista? No, claro. Espere. Bueno, tal vez ¿es de la Cámpora o es falso kirchnerista? Claro. Usted recorta el kirchnerismo solo la Cámpora, yo no. Claro. Yo tampoco. Pero sí creo... No, yo tampoco, es un chiste, yo tampoco. Ok, yo sí creo que hay una distancia entre
en la manifestación misma, en la problematización de la estrategia con respecto a lo que definen de la cámpora, ¿no? Pero no significa que no sean kirchneristas, cristinistas o lo que sea. Está clarísimo. Digo, para ser más gráfico, estos diputados integraron la Comisión de Juicio Político a la Corte. Y lo que dicen es, la comisión investigadora por el Cryptogate no tiene sentido ahora, la negociación que entabló el kirchnerismo con el oficialismo para que salga como salió la comisión del Cryptogate es una gansada. O sea, son críticos de cómo se viene manejando la estrategia parlamentaria y te dicen, mejor que el juicio político a la Corte sería que reformemos la Corte para diluir el peso de los tres que condenaron a Cristina, para que cambiemos el procurador. Entonces, ahí hay un problema, una discusión que no está cerrada, que por ahora la viene ganando. ¿Por qué sería excluyente? Entonces, ¿por qué sería excluyente ir por esta vía y ampliar la Corte que pronunciarse a favor del comprometerse con un indulto o con una decapitación de los 3 jueces? Bueno, la decapitación de los 3 jueces quizás implica juicio político. Claro, sí. Está bien la pregunta. O vas por el juicio político o vas por la ampliación. Si vas por el juicio político no te van a acompañar ni los radicales, ni los macristas. Ya se fracasó en esa. Ya fracasó el Kirchner. En realidad no diría que fracasó porque formó dictamen, o sea, aprobó un dictamen y esas causales quedan vigentes si eventualmente quisieran juiciar a los 3 cortesanos que quedan. Ahora ahí te meto del diablo, digamos, porque vos decís vamos a incluir a 6... cortesanos nuevos, dentro de los cuales 2 van a ser kirchneristas, 2 radicales y 2 del PRO, dijiste, o algo así. No, del gobierno, Milei. Sí, pero podrían ser del PRO. Claro. Sí. ¿Qué garantías te da? Te quedan 5 de ellos, claro, te quedan 5 de ellos. Bueno, obviamente el peronismo, que tiene mayoría todavía en el Senado, o es la primera minoría en el Senado, tendrá peso, como lo hizo para impugnar, para rechazar los pliegos del hijo de García Mansilla, para hacer lo mismo si pone a Patricia Bullrich, de jueza de la Corte Suprema, ¿no? Hay que ser conscientes de eso. No puede una licenciada en periodismo de la Universidad de Palermo no tiene ningún antecedente para hacer. Pero no puede. No puede definitivo, algo verdad, algo cierto. Ni siquiera es abogada, no podría. Lo que quiero decir es que hay una discusión sobre eso, y de nuevo, la discusión peronismo, kirchnerismo, quién deglute a quién pesa más que quién, se da en ese sentido. Hasta ahora las espadas parlamentarias de Cristina frenaron la negociación por la ampliación de la Corte. Sin embargo, Glesser mencionó que este jueves a las 11 va Francos al Senado a brindar su informe como jefe de gabinete, y justo a la hora en que fue anunciada la presencia de Francos en la Cámara Alta, estaba previsto que Alejandra Vigo abriera la Comisión de Asuntos Constitucionales para discutir los proyectos de ampliación de la Corte. Como le pisan el horario con la presencia de Francos en el Senado, Vigo termina adelantando la convocatoria para el miércoles, cuando el gobierno y los aliados, Vigo está entre los aliados, venían deliberando sobre si aplazaban una semana más el tratamiento de estos proyectos, que igual es una reunión informativa, no se pretendía dictaminar ninguno de los proyectos. Hay uno de Juan Carlos Romero, hay uno que perdió estado parlamentario, pero que lo venía empujando Anabel Fernández Sagasti en su momento, de llevar a 15 miembros a la Corte Suprema. Bueno, uno por provincia, no, que también había hay un montón, hay como 8 proyectos para ampliar la Corte. Sí. Bueno, se adelanta para el miércoles. ¿Qué es lo que vaya a pasar? Bueno, mucho va a tener que ver lo que busca el peronismo y lo que busca el kirchnerismo en esta discusión. Lo mismo ocurre con la discusión sobre cómo separan los gobernadores y cómo separa la CGT. Ahora, este juego que está haciendo Di Pierri, que lo plantea Jorge Alemán, pero que de alguna manera usted lo está recuperando, entre esa relación kirchnerismo-peronismo, se da justamente en esto de copar el PJ, ¿no? En este avance del kirchnerismo en copar el PJ. Digo, esa es la casa donde habita, donde es la geolocalización de esta disputa, de alguna manera. Esa es una novedad. Sí, no, pero sí es una novedad que Cristina Kirchner haya ido por la conducción del PJ el año pasado. En ese momento no se vio con claridad y ahora resplandece la importancia de esa acción estratégica de Cristina para el conjunto del kirchnerismo, que pretende prevalecer sobre una casa que manejaban o mantenían deshabitada los gobernadores, los sindicalistas y otros congresales, ¿no? ¿Esto es una inversa de Unidad Ciudadana versus el PJ? A ver, ¿cómo sería? ¿Qué está queriendo decir? Y cuando Cristina va por afuera del peronismo, sí, como candidata,
enfrentaba al PJ con Unidad Ciudadana. Bueno, yo iba a decir algo parecido. Hoy tenés un sector del peronismo de la provincia de Buenos Aires que está detrás de un frente, que no es el PJ, que tiene el Movimiento Derecho al Futuro. Claro. Que también está planteando de alguna manera... Está muy buena la analogía, Walman, porque allá por 2014, no es que esto nunca se discutió en el kirchnerismo. No, nosotros rompimos una agrupación en esta discusión. Sí, una discusión que era si nos afiliamos o nos afiliamos al PJ, y esa discusión terminó rompiendo esa agrupación. De nuevo, cuando Massa rompe con el kirchnerismo en 2013, ¿no? ¿Sí? Estuvimos en ese plenario juntos, sí. Cuando Massa rompe en el 2013 empieza a discutirse si el kirchnerismo va a copar el PJ o no. Se discutía si la Cámpora se afiliaba al PJ o no. En 2014 incluso sonó como presidente del PJ porteño Carlos Tomada, después de la devaluación del 23 de enero del 2014, y Cristina Kirchner da la orden de que no vaya el peronismo por el kirchnerismo por el PJ, por la conducción del PJ. ¿Por qué? Porque utilizaba también esa libertad del PJ, ese carácter... No. Voy a decir algo más jodido. Dejaba la libertad de acción del PJ, Cristina Kirchner, como variable de ajuste para la negociación de las listas electorales. Entonces le decía, bueno, ustedes jueguen con el PJ, nosotros somos el kirchnerismo y ponemos la lista acá, manejamos la lapicera de esta forma y de esta otra forma, bla, bla, bla. Entonces, en el 2014, en 2017, como usted señala, Unidad Ciudadana PJ, siempre eligió el kirchnerismo ir por afuera o no copar el PJ o no utilizar el sello a pleno. Cristina va por el PJ cuando entiende que lo que tenía representado como kirchnerismo empieza a desdibujarse, a desgranarse, a desilvanarse, y va nada menos que por la conducción del PJ nacional, para ordenarlo, para enderezarlo. Y lo que está en discusión, y de hecho esto involucra a los gobernadores y a los sindicalistas a la par, es... justamente porque ella está al frente del PJ ahora, pese a que, bueno, obviamente la sacaron del padrón con la sentencia ratificada por la Corte Suprema. ¿Qué es lo que quiero decir o con qué quiero cerrar? Los gobernadores, la semana pasada, Quintela y Silioto, que son gobernadores que están del lado más cercano dentro del peronismo a Cristina Kirchner, pese a que Quintela incluso la enfrentó o trató de enfrentarla y después terminó abajo, el año pasado, están diciendo que esta unidad va a ser poco consistente si no se logra que vuelvan aquellos que están afuera o aquellos que tienen sus PJs intervenidos. Salta, Misiones, Corrientes, ¿sí? Entonces... hay una advertencia, hay todavía ruido. No están abrazados en el oso los gobernadores todavía. En este abrazo de oso que es el PJ, no los contiene a los gobernadores. Yo diría que los gobernadores, no todos, pero la mayoría de ellos, los peronistas, no estoy hablando de los gobernadores de otro signo político, están bancando la definición estratégica del kirchnerismo por decoro, por respeto a Cristina, pero que en algún momento, si la espuma baja de esta resistencia, de estos días de efervescencia que estamos viviendo o atestiguando, van a empezar a marcar distancia otra vez. De modo tal que estará en la creatividad de Cristina para ejercer la conducción, que no deja de ser un arte, cómo los llama, cómo los contiene, cómo los conduce, efectivamente. Claro. Pero me parece súper interesante lo que escribió ayer Alemán. En un momento donde hay resistencia de algunos a ser conducidos, dice, el kirchnerismo es el que contiene al peronismo y no al revés.